Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Gálatas. Voy a leer Gálatas capítulo 1, del versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran
en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Hasta el versículo 24 he leído. Este libro Gálatas está hablando sobre el tema de evangelio, también el evangelio diferente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir cuál es el evangelio bíblico y el evangelio diferente? Por eso nosotros tenemos que estudiar. Además, ¿con qué propósito estaba escribiendo esta carta apóstol Pablo hacia la iglesia de Galacia? Algún momento que los hermanos de Galacia estaban teniendo la fe firmemente, sirviendo al Señor con la libertad, con la guía del Espíritu Santo del Señor. Pero siempre los judíos estaban llegando a la iglesia de Galacia, estaba enseñando sobre judaísmo. Judaísmo es decir que después de recibir la salvación, aunque sean los gentiles, sí o sí tiene que ser circuncidado, tiene que guardar la ley, tiene que cumplir mandamiento de Dios. Así estaba obligando sobre la ley. ¿Para qué? Para que reciban la salvación. Imagínense, por la gracia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo ya había sido justificado, santificado y perfecto, una sola vez para siempre. Pero alguno estaba mezclando. Para recibir la salvación, también tiene que recibir circuncisión, tiene que guardar la ley de Dios. ¿Quién estaba enseñando? No es que enseñando entre los gentiles, sino que los que llegaron de la iglesia de Jerusalén, entre los judíos que aceptaron el evangelio. Por eso entre los gentiles, como miembros de la iglesia de Galacia, estaban confundidos. Por eso apóstol Pablo se enojó en gran manera a los dos grupos, a los que estaban explicando sobre judaísmo, también estaba exhortando a los hermanos de la iglesia de Galacia. ¿Por qué quieren apartarse de la gracia de Jesucristo? ¿Por qué quiere ser sujetado de la ley? Aunque recibió la gracia de Dios, recibió la salvación por la sangre de Jesucristo solamente, pero ¿por qué quiere ser sujetado? Porque quiere ser como esclavo de la ley. No solamente en la época de apóstol Pablo estaba surgiendo esas cosas, sino también en este siglo. Cuando uno escucha el evangelio, inmediatamente va a llegar persecución. ¿Qué tipo de persecución llega? Alguno dice, ¿cómo puedes decir que tú eres justo? Absurdo, no hay justo ni aun uno. Somos pecadores. Durante 30 años, 50 años, así estábamos pecadores. ¿Cómo puedes decir que tú eres justo? ¡Maldito! No sé muy bien entre sus vidas, ¿surge así o no? Surge. Por eso vamos a investigar por la palabra de Dios, ¿cómo está escrito? La iglesia primicia, ¿cómo surgían estas cosas?
Para investigar esto, de primero nosotros tenemos que saber. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 así está iniciando. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿en dónde está enseñando? ¿En dónde? En la iglesia de Antioquía, donde estaba pastoreando apóstol Pablo y Bernabé. ¿Cómo dice? ¿Dónde estaba surgiendo? ¿Dónde estaba pastoreando apóstol Pablo y Bernabé? En la iglesia de Antioquía. Apóstol Pablo justamente está hablando por medio de Gálatas capítulo 1. Dice que lo que yo había anunciado el evangelio, yo no aprendí de hombre ni de los apóstoles, sino que por la revelación de Jesucristo. Así dijo. Por eso nosotros tenemos que llamar mucha atención de lo que está hablando apóstol Pablo. ¿Cómo dice? Él aprendió el evangelio por la revelación de Jesucristo. Esta es la verdad. Porque según capítulo 1 de Gálatas, ¿cómo dice? Él no ha encontrado otros apóstoles cuando él visitó a la iglesia de Jerusalén, quedando 15 días. Solamente apóstol Pedro y Jacobo es un hermano de Jesucristo, como hermano carnal. Él era como anciano de la iglesia de Jerusalén, el que hizo escribir el libro de Santiago. Entonces, ¿por qué no aparecieron otros apóstoles? Estaban muy ocupados. Ellos estaban viajando otro viaje. Yo no creo. Durante 15 días, apóstol Pablo se quedaba en la iglesia de Jerusalén, pero no se trataban entre sí. ¿Por qué? Hay algo que estaba surgiendo. Porque después de morir Judas Iscariote, entre sí oraron al Señor, echaron suerte y luego estableció un hombre, se llamaba Matías, en vez del lugar de Judas Iscariote. ¿Esa es la voluntad de Dios? No era voluntad de Dios. Aunque ellos oraron al Señor, preguntaron al Señor: Señor, ¿quién tomará este lugar? En vez de Judas Iscariote, que se suicidó. Esa es la voluntad de ser humano. La voluntad de Dios permanecía antes de nacer. Apóstol Pablo ya había predestinado, Dios había preparado para usar como instrumento para evangelizar a los gentiles. Eso es el proyecto del Señor Jesucristo. Además, cuando Jesucristo le salvó a través de la predicación de Ananías, apóstol Pablo no podía conversar fácilmente con los discípulos de Jesucristo que se quedaban en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuándo él podía aprender la palabra de Dios? Porque él era fariseo. Él sabía solamente la ley, también Antiguo Testamento. Él no sabía nada de la gracia del Señor, nada de enseñanza sobre el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Pero según el testimonio de apóstol Pablo, dice que
por la revelación de Jesucristo, él aprendió sobre el Evangelio. Ya, imagínense. Apóstol Pablo estaba haciendo como uno de fariseo. Los fariseos siempre ellos querían cumplir el mandamiento de Dios para recibir la vida eterna, para recibir la salvación. Es cierto. Pero un día él halló la gracia de Dios, recibió el perdón eterno por escuchar la sangre de Jesucristo que una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Por eso él estaba diciendo, no por la obra, no por la ley, ni por mandamiento, sino de la sangre de Jesucristo, cuando tenga la fe verdadera será justificado delante de Dios, como igual que la fe de Abraham, como igual que la fe de el rey David. Por eso, pasando tiempo, más de 10 años, ya Bernabé cuando llegó a la iglesia de Antioquía, que recién estableció algunos grupos cristianos salvos, ya Bernabé buscó a Tarso para invitar al apóstol Pablo. Trayendo a Antioquía, ya estaba pastoreando, iniciando trabajar con el Espíritu Santo del Señor. Pero de repente llegaron algunos, ¿de dónde? De la iglesia de Jerusalén, donde estaba pastoreando entre 12 discípulos, incluye Matías. Por eso, ellos estaban llegando a la iglesia de Antioquía, ¿cómo estaban engañando? ¿Cómo dicen? Dicen que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es mentira. ¿Por qué está escondido estas personas en la iglesia de Jerusalén, donde estaba pastoreando 11 discípulos de Jesucristo? Realmente ellos estaban enseñando, realmente ellos predicando el Evangelio, como igual que el Evangelio de Dios que estaba predicando apóstol Pablo. ¿Por qué estaban escondidos? Eso es trabajo de Satanás. Satanás estaba utilizando a los que estaban escuchando teóricamente el Evangelio, metiendo en la iglesia, siempre estaba enseñando sobre la obra. Tiene que cumplir la ley, tiene que recibir circuncisión, tiene que hacer buenas obras para recibir la salvación. Hoy en día se enseña. De ninguna manera. El Evangelio no tiene que mezclar nada de obra de ser humano. Por eso vamos a ver Hechos capítulo 15, ¿cómo surgía? El versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Significa que ya estaba discutiendo con los que llegaron de la iglesia de Jerusalén. Nosotros estamos teniendo mucha fe, ya estamos aprendiendo por medio de sumo discípulo de Jesucristo, por medio de Pedro y también otros apóstoles. Ya nosotros estamos enseñando que todo tiene que recibir circuncisión para ser como judíos, como igual que los descendientes de Abraham. Así tiene que ser, cumpliendo mandamiento de Dios para recibir la salvación. En aquel entonces se enojó apóstol Pablo y con Bernabé contra ellos. No. Según yo entendí,
el Evangelio no es así. A través de mi Señor Jesucristo, yo no aprendí así. Pues han decidido para reconfirmar. ¿Con quién? Con el apóstol Pedro, Jacobo y Juan, y etcétera, otros. Por eso ellos ya estaban viajando. Entonces, vamos a ver. Y luego, el versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, esta palabra es muy curiosa, ¿no? Como dice, que habían creído. ¿De qué estaba creyendo? ¿No? Creo que ellos creyeron en Jesucristo. Los que estaban aceptando a Jesucristo como Salvador. Pero ¿cómo está ubicada a estas personas? La secta de los fariseos que habían creído. Significa que ellos tenían diferente doctrina del Evangelio. No solamente algunos que llegaron a la iglesia de Antioquía existían, sino también hay muchos. Porque de repente aumentaron números en la iglesia de Jerusalén. Por eso no podían confirmar. Porque tenía que arrepentirse de su camino. El camino que estaba andando con la ley. Todo tenía que dejar ese camino porque nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley. Por eso ya tenemos que irse a Jesucristo abandonando este camino. Por eso, mientras tanto que estaba cumpliendo mandamiento de Dios, se necesitaba la obra de ser humano, pero en Cristo Jesús vale solamente la fe y creencia. Por eso no tenía que mezclar los dos. Pero todavía no estaba purificada la iglesia de Jerusalén. Aunque estaba predicando, pastoreando apóstol Pedro con 11 discípulos, pero todavía estaba permaneciendo algunos que estaban llevando diferente evangelio. Se llama el evangelio diferente. Eso es. Para enseñar sobre judaísmo. Por eso, como dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ya? ¿Quién está hablando estas palabras? Los que estaban metiendo dentro de la iglesia, los que estaban teniendo doctrina, que aunque nosotros hemos creído en Jesucristo, nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz, limpió todo nuestro pecado, pero somos pecadores, también nosotros tenemos que enseñar a la gente que cumplan, guarden mandamiento de Dios, la ley de Moisés. ¿Qué diferencia hay? Significa que en la época de apóstol Pablo estaba surgiendo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no podía controlar a los que estaban teniendo esta mentalidad, esta doctrina que estaba enseñando judaísmo, y también los que estaban enseñando a los salvos que guarden
la ley de Moisés. ¿Por qué? De repente aumentó números. Además, entre los discípulos de Jesucristo no podían confirmar la fe de ellos cada uno. Así estaba dejando. Significa que estaba mezclado. Pero la iglesia de Antioquía era pequeña. Puramente son salvos y también a través de apóstol Pablo estaban recibiendo la enseñanza, la doctrina sana. Solamente por la gracia de Jesucristo. Solamente por la fe nosotros podemos recibir la salvación y también podemos tener la vida de creencia por la guía del Espíritu Santo del Señor. Aunque no guardamos mandamientos, pero por la guía del Espíritu Santo del Señor podemos predicar, podemos ofrendar, podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos predicar el Evangelio, sirviendo al Señor. Dios va a manifestar. Así estaba explicando apóstol Pablo. Pero de repente estaban llegando algunas personas a la iglesia de Antioquía, no solamente Antioquía, sino también Galacia. Significa que estaba surgiendo así dos grupos. Un grupo que puro salvo, que estaban teniendo doctrina que solamente por la gracia de Jesucristo, solamente la fe puede ser salvo, también para servir al Señor solamente por la gracia, por la guía del Espíritu Santo del Señor. No necesario recibir circuncisión, tampoco necesario guardar mandamiento para recibir la salvación, porque ya ha recibido la salvación. Aunque debería hacer buenas obras, pero no con el propósito de recibir la salvación, sino que por tener agradecimiento del Señor, porque ya recibimos la salvación. Es totalmente diferente. Por eso el apóstol Pablo estaba hablando, si alguien que está predicando el evangelio diferente que verdadero, será anatema. Anatema es decir, que será maldito ante Dios. Aunque será ángel, pero será maldito. Estaba luchando, estaba peleando. ¿Por qué? No debería mezclar la doctrina humana con el evangelio. ¿Cómo nosotros podemos explicar estas cosas? Veamos cómo va a terminar esta discusión. ¿Tendría mucha curiosidad o no? ¿Cómo fue terminado? Veamos. El versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Recién estaba teniendo el tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ellos fueron de nosotros enseñando judaísmo a la iglesia de Antioquía. Además, entre nosotros hay mucha persona, mucha porcentaje de personas está enseñando, teniendo esta doctrina. Entonces, ¿qué hacemos? Recién está teniendo problema en la iglesia de Jerusalén. Y luego, ¿cómo dice? 7. Y después de mucha discusión, ¿cómo dice? Después de mucha discusión, ¿con quién? Entre sí. Antes de llegar apóstol Pablo y Bernabé con el tema de lo que había surgido en la iglesia de Antioquía, ellos estaban tranquilos. Aunque se mezclaban, algunos dicen que tenemos que recibir circuncisión, algunos dicen no, pero no surgía problema. Pero de repente llegaron apóstol Pablo y Bernabé, quería asegurar sobre el evangelio verdadero. ¿Cómo ustedes están pensando? ¿Cómo ustedes están enseñando? Porque entre ellos estaban discutiendo. No, la verdad que tenemos que enseñar. No.
No tenemos que hacer nada. No, después de recibir la salvación, sí, abandona mandamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Estaba surgiendo discusión. 자, 7. Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Porque ya apóstol Pedro tenía una, ¿cómo se dice? Oportunidad de predicar el Evangelio a los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 10, él estaba teniendo experiencia que explicó el Evangelio a la familia de centurión Cornelio, ¿es cierto? Por eso él estaba mirando. Dios estaba dando el Espíritu Santo del Señor, mientras tanto que ellos estaban escuchando en el nombre de Jesucristo, recibiendo el perdón de los pecados, recibiendo la salvación. Él entendió así. El versículo 9, ¿cómo dice? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo podía purificar el corazón de ser humano? En realidad, el corazón de ser humano es perverso más que todas las cosas y engañoso. ¿Es cierto? Engañoso más que todas las cosas y perverso. Así dice. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Pero ¿cómo podía purificar sus corazones? ¿Cómo podía purificar todos sus pecados? Por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe. El versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Quién está tentando a Dios? Los que están mezclados en la iglesia de Jerusalén, exhortando a ellos, poniendo sobre la servicio de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ese yugo se refiere cumplimiento de mandamiento de Dios, la ley de Dios. Con sus antepasados de Pedro, tampoco ellos no podían cargar este yugo. Pero ¿cómo nosotros podemos cargar ese yugo a los gentiles? A los que recibieron la salvación por la gracia de Jesucristo. Estaba hablando. El versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por eso nada que ver cumplimiento de mandamiento de Dios para recibir la salvación, sino que por la gracia. Por la gracia de Dios nosotros recibimos la salvación, creemos en Jesucristo, fuimos salvos. Por eso, de igual modo que ellos, todos son iguales, deben ser salvos por la gracia. Así habló. ¿Quién habló? Apóstol Pedro. Ya 12. Entonces toda la multitud cayó. Significa que toda la multitud estaba escuchando la predicación de Pedro, estaba ya calmando, ¿no? Ya, y oyeron a Bernabé y a Pedro que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es decir que estaban escuchando manifestación de Dios de la vida de Pablo y Bernabé, que ellos estaban predicando el Evangelio. 13. Y cuando ellos
callaron, Jacobo respondió. Este Jacobo es hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde les leído cada día de reposo. El versículo 20 es un resumen, que cuidado contaminaciones de los ídolos. Esa es la verdad. Después de recibir la salvación, no tiene que contaminar con los de los ídolos, y también fornicación, y también ahogado y de sangre. Es decir, que no tiene que tomar la sangre. Estaba poniendo algo de prohibido de hacerlo y ni comerlo. Fuera de eso ya no hay más. Por eso, como dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os
abstengáis de lo sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. El versículo 29 es conclusión de la discusión, que es lo que había peleado con los que llegaron de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Por causa de eso, todos se unieron como asamblea de la iglesia con los apóstoles ancianos. Estaban haciendo una conclusión, decreto para los hermanos de la iglesia de Antioquía y también a todos los hermanos de los gentiles, incluye nosotros. Observando esta palabra, largamente está explicando detalladamente, después de recibir la salvación, cómo tiene que andar. Así está escrito en el versículo 29. Solamente tiene que guardar sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de la fornicación, y las cuales cosas así os guardéis, bien haréis. Pasadlo bien. Significa que si anda con esta forma, será bueno. Así dice. Por eso el día de hoy estoy enseñando el libro de Gálatas. Sí o sí, yo tengo que interpretar estas cosas largamente. ¿Por qué? Apóstol Pablo una vez había discutido fuertemente con los que llegaron de la iglesia de Jerusalén, Antioquía. Algunos que estaban enseñando sobre la ley de Moisés, algunos que estaban mandando sobre judaísmo, algunos que estaban obligando para ser circuncidado, guardado mandamiento para recibir la salvación. Eso es evangelio diferente. ¿Por qué? Evangelio verdadero es que por la gracia de Jesucristo, por la fe verdadera, por medio del sangre de Jesucristo, puede ser justo, santo y perfecto. Fuera de eso, no tiene que mezclar para recibir la salvación. ¿Por qué? La salvación viene por la gracia del Señor. También la vida de creencia, como había enseñado, desde Romanos capítulo 12 hasta Romanos capítulo 15, estaba explicando detalladamente cómo debería andar, cómo debería cuidar nuestra vida hasta morir. Lo más importante es, después de recibir la salvación, nosotros tenemos que considerar como uno de miembros del cuerpo de Jesucristo. Por eso uno que tenga mismo espíritu, el Espíritu Santo del Señor, se unen. No se dividen, sino que se unen con corazón. Se nota que como igual que el hermano espiritual, puede conversar, puede marchar, puede apoyar, puede trabajar, puede convocar el evangelio juntamente. Por eso ojalá que todos los que están oyendo esta palabra, que reciban la gracia del Señor, que tengan el Espíritu Santo del Señor por la gracia del Señor, para poder vivir por la fe. Últimamente quisiera decir, Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: en el evangelio se revela la justicia de Dios, por fe para fe, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, no por cumplimiento de mandamientos, sino por la gracia del Señor, por la fe podemos vivir cada día.
escuchando, practicando, predicando el Evangelio. Como lo que estaba presentando ante nosotros Pastora Milagro Rubio de Estados Unidos. Anteriormente no tenía nada que ver conmigo, pero durante muchos tiempos ella estaba escuchando mi predicación. Ahora ya está entendiendo el Evangelio, está predicando como misma forma de decir yo. Por eso ella estaba encontrando algún joven que tenía 19 años, era borracho, tenía problemas, pero pasando tiempo está regresando a su iglesia. Es un testimonio, estaba testificando. Ya hemos escuchado el día de hoy. Significa que en nuestra vida está empezando a trabajar el Espíritu Santo del Señor. Por eso cuando abrimos nuestra boca, transmitiendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, Dios va a trabajar. Cada uno tendrá testimonio real. Cómo Dios va a manifestar, cómo Dios va a bendecir, cómo va a dar muchos frutos. Yo espero que ustedes tengan muchos frutos, cada iglesia, mientras tanto que está predicando el Evangelio. ¿Quién será anatema? El que predica Evangelio diferente. Hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque realmente nosotros no podíamos saber sobre la verdad, cuál es el Evangelio verdadero. Pero mientras tanto que estamos escuchando la palabra de Dios, escudriñando el libro de Romanos, exactamente está saliendo la verdad. Dice que por una obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, que por medio del pecado de Adán, todo el mundo fueron pecadores. Así también por la obediencia de uno, serán muchos constituidos justos. La verdad que Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, limpiando una sola vez para siempre todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos justificados. Por eso, por su obediencia, nosotros podemos ser justos ante el Señor. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores que están escuchando esta palabra, para que hagan transmisión, como lo que está escuchando, cómo está apareciendo en la Biblia. Bíblicamente nosotros podemos predicar el Evangelio. Espero que nos dé sabiduría para que nosotros podamos captar el secreto de la palabra del Señor a través de el libro de Gálatas. Espero que nos bendiga. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.